¿Qué sucedería si un submarino ruso colisionara a toda velocidad contra un portaaviones ucraniano? Este evento no sería simplemente un accidente aislado, sino que desataría una crisis internacional de proporciones inmensas. Imaginemos que un portaaviones ucraniano de clase Kuznetsov se encuentra en medio de un ejercicio naval conjunto con submarinos aliados. En la cubierta, la tripulación opera de manera frenética, preparando aviones para el despegue y realizando maniobras de combate simuladas. Entre ellos se encuentra el marinero de primera clase Andriy Kovalenko, un joven y apasionado miembro de la tripulación aérea. Por otro lado, en las profundidades del mar, un submarino ruso de clase Kilo, el Krasnaya Estrela, navega silenciosamente, manteniendo una distancia prudente del portaaviones. Al mando está el capitán de fragata Ivanov, un experimentado veterano conocido por su precisión y seguridad. Sin embargo, una serie de infortunios modifica el rumbo de los acontecimientos. Una tormenta repentina azota la región, reduciendo drásticamente la visibilidad y generando enormes olas que complican la navegación tanto del portaaviones como del submarino. En el Krasnaya Estrela, una falla técnica en el sonar deja al submarino temporalmente sin capacidad de detección. Mientras tanto, en el portaaviones ucraniano, el capitán Volkov y su equipo luchan por mantener el control mientras un fallo eléctrico inesperado apaga los radares. Los técnicos intentan reparar el sistema rápidamente, pero el submarino continúa navegando sin rumbo claro. Consciente del peligro que representa la tormenta, Ivanov ordena que el submarino ascienda para evaluar la situación. En ese preciso momento, el portaaviones, desorientado, realiza un giro inesperado. La colisión. El marinero Kovalenko, que se encuentra en la cubierta preparando un caza Su-33 para el despegue, contempla con horror la inminente colisión. El impacto entre el submarino ruso y el portaaviones ucraniano es devastador, enviando una poderosa onda de choque a través del océano. En la cubierta del Kuznetsov, Kovalenko es lanzado al suelo. Aturdido, se levanta y, en medio del caos y las llamas que emergen de la cubierta, corre para ayudar a sus compañeros. Rescata a un marinero atrapado bajo los restos de un avión y, junto a otros, combate el fuego hasta que logran sofocarlo. En el Krasnaya Estrela, el impacto daña gravemente el casco, provocando una entrada masiva de agua. La tripulación se esfuerza desesperadamente por contener las inundaciones y mantener la presión dentro del submarino. Ivanov, herido y desorientado, intenta evaluar la gravedad de la situación mientras toma decisiones críticas para la supervivencia de la tripulación. Consecuencias y comparación de daños. El portaaviones ucraniano logra ser estabilizado y es remolcado a puerto, aunque con daños graves. El submarino ruso, en cambio, no corre la misma suerte y se hunde, llevándose consigo la vida de varios marineros. Esta tragedia deja una lección difícil para Kovalenko sobre los peligros de la guerra naval, incluso cuando se cuenta con la tecnología más avanzada. Es difícil determinar cuál de las dos embarcaciones sufriría más daños en una colisión. El resultado dependería de muchos factores, como la velocidad y el ángulo de la aproximación del submarino. Un impacto frontal a alta velocidad causaría mucho más daño que un golpe lateral a baja velocidad. Además, los portaaviones, debido a su tamaño y a la gran cantidad de aeronaves y combustible que transportan, siempre corren el riesgo de incendios y explosiones. Diferencias entre portaaviones y submarinos. Tanto los portaaviones como los submarinos tienen características únicas que los hacen ideales para diferentes tipos de misiones. Los portaaviones transportan y protegen una amplia variedad de aeronaves, mientras que los submarinos son extremadamente sigilosos y difíciles de detectar. Los portaaviones dominan la superficie con su velocidad y maniobrabilidad, mientras que los submarinos, al operar en las profundidades, pueden acercarse furtivamente a sus objetivos. Ambas embarcaciones están equipadas con una variedad de sensores para detectar amenazas. Sin embargo, mientras los portaaviones suelen tener tripulaciones de miles de personas debido a la complejidad de las operaciones a bordo, los submarinos operan con equipos mucho más pequeños, generalmente de entre 100 y 200 tripulantes. Incidentes históricos similares. A lo largo de la historia, se han producido incidentes que ilustran las posibles consecuencias de una colisión entre un portaaviones y un submarino. En 2009, el submarino francés Le Triomphe chocó contra el HMS Vanguard, un submarino británico de misiles balísticos, durante ejercicios en el Atlántico Norte. Aunque el impacto causó daños menores y no hubo heridos, el incidente provocó una investigación conjunta y la implementación de nuevas medidas de seguridad. Otro incidente ocurrió en 2001, cuando el submarino estadounidense USS Greenville colisionó con el pesquero japonés Eimemaru durante una maniobra de emergencia frente a las costas de Hawái. El barco pesquero se hundió rápidamente, provocando la muerte de 9 personas. Esta tragedia provocó una crisis diplomática entre Japón y Estados Unidos.
La razón por la que Rusia no se ha enfocado en construir portaaviones de gran escala como lo ha hecho Estados Unidos, China o Reino Unido se puede entender a partir de una combinación de factores históricos, geopolíticos, militares y económicos. A continuación se presenta un análisis exhaustivo de las razones por las que Rusia no ha priorizado la construcción de portaaviones. 1. Herencia de la Unión Soviética y doctrina naval. Durante la Guerra Fría, la doctrina naval de la Unión Soviética influyó profundamente en el enfoque militar de Rusia. La URSS priorizó una estrategia de negación del mar en lugar de control del mar. Esto significa que se centraron en disuadir y defender sus costas de la influencia y presencia naval occidental, en lugar de proyectar poder global a través de portaaviones, como lo hacía Estados Unidos. Foco en submarinos y misiles. En lugar de construir portaaviones, la Unión Soviética invirtió significativamente en submarinos, en especial submarinos nucleares de ataque y misiles balísticos. Estas embarcaciones submarinas eran vistas como una disuasión efectiva contra la supremacía de la Marina de los Estados Unidos y sus grupos de portaaviones. Portaaviones limitados. La URSS construyó algunos portaaviones, como el Almirante Kuznetsov, pero estos fueron diseñados principalmente como cruceros portaaviones que podían lanzar aviones y misiles antibuque, más orientados a proteger sus aguas costeras que a proyectar poder global. 2. Geografía y estrategia naval. La geografía de Rusia es única y afecta directamente la necesidad de poseer una flota de portaaviones. Acceso limitado a océanos abiertos. Rusia tiene costas en mares que están en su mayoría semicerrados o cercados por hielo durante gran parte del año, como el Mar Negro, el Mar Báltico y el Ártico. Los mares que están más abiertos, como el Mar de Barents y el Océano Pacífico, presentan condiciones climáticas difíciles. Además, el Mar Negro y el Mar Báltico tienen salidas restringidas a través de estrechos, Bósforo y el Mar del Norte, respectivamente, controlados por otros países. Esto hace que sea difícil para Rusia desplegar portaaviones de manera efectiva en comparación con potencias navales como EU, que tienen acceso a océanos abiertos y cálidos. Enfoque defensivo. Debido a estas limitaciones geográficas, la Marina rusa se ha centrado más en la defensa de sus áreas marítimas cercanas y en la disuasión submarina, en lugar de en la proyección de poder naval global mediante portaaviones. 3. Limitaciones económicas. Construir y mantener una flota de portaaviones es extremadamente costoso, y Rusia ha enfrentado dificultades económicas desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. Colapso económico postsoviético. Tras la caída de la URSS, Rusia atravesó un periodo prolongado de crisis económicas y recortes en el gasto militar. Los enormes recursos que se necesitaban para construir y operar portaaviones simplemente no estaban disponibles. Prioridades militares diferentes. Con recursos limitados, Rusia ha priorizado otras áreas de su defensa. En lugar de invertir en grandes plataformas navales, Rusia ha concentrado sus recursos en la modernización de su fuerza nuclear, el desarrollo de misiles hipersónicos y la mejora de sus sistemas de defensa aérea, como el S-400 y S-500. Estos sistemas son más asequibles y tienen una importancia estratégica para la defensa de su territorio y la disuasión contra otras potencias. Gastos de mantenimiento. El único portaaviones operativo de Rusia, el Almirante Kuznetsov, ha enfrentado constantes problemas técnicos, incluido un gran incendio en 2019, que subraya los enormes costos de mantenimiento y reparación de estas embarcaciones. Esto ha desalentado a Rusia a seguir invirtiendo en portaaviones, dado el estado envejecido de su infraestructura y la enorme inversión necesaria para su actualización. 4. Falta de capacidad industrial. Rusia ha enfrentado dificultades en su capacidad industrial y tecnológica para construir portaaviones modernos. Pérdida de infraestructura tras la caída de la URSS. La mayor parte de las instalaciones de construcción naval capaces de construir grandes barcos, incluidos portaaviones, quedaron fuera de las fronteras de Rusia tras la disolución de la Unión Soviética. Por ejemplo, los astilleros en Ucrania, como los de Nikolaj, donde se construyó el Almirante Kuznetsov, ya no son accesibles para Moscú. Capacidades tecnológicas limitadas. Rusia ha tenido dificultades en desarrollar tecnologías clave necesarias para portaaviones modernos, como catapultas electromagnéticas, EMALS, para el lanzamiento de aviones y sistemas avanzados de defensa aérea. El desarrollo de estas tecnologías requiere grandes inversiones en investigación y desarrollo que Rusia no ha priorizado. 5. Visión estratégica moderna. La visión militar y estratégica de Rusia en la actualidad no considera a los portaaviones como una prioridad. El liderazgo ruso, bajo Vladimir Putin, ha adoptado una estrategia militar que se basa más en la disuasión nuclear, la defensa territorial y la guerra asimétrica, en lugar de la proyección global de poder a través de grandes plataformas navales. Enfoque en armas hipersónicas y misiles. Rusia ha invertido fuertemente en misiles hipersónicos como el Zircon,
que están diseñados para hundir portaaviones y neutralizar las capacidades navales de sus oponentes. Este enfoque sugiere que Rusia ve a los portaaviones como vulnerables frente a estas nuevas armas, por lo que no considera necesario construir una flota propia de portaaviones. Guerra asimétrica. En lugar de competir con Estados Unidos en términos de poder naval convencional, Rusia ha optado por una estrategia de guerra asimétrica. Esto incluye el uso de submarinos nucleares, fuerzas especiales, operaciones cibernéticas y tácticas híbridas, como se ha visto en conflictos recientes como en Ucrania. 6. Aliados y bloques internacionales. Rusia no tiene una red de bases navales o alianzas militares globales como la OTAN, lo que reduce su necesidad de portaaviones. Falta de bases en el extranjero. Estados Unidos utiliza portaaviones para proyectar poder en todo el mundo, apoyado por una red global de bases militares. Rusia, en cambio, tiene una presencia militar en el extranjero mucho más limitada, con bases en lugares como Siria, Tartus, pero sin una red extensa que justifique una flota de portaaviones para apoyar operaciones globales. Geopolítica regional. Rusia se enfoca más en sus esferas de influencia cercanas, como Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central. Para estos fines, no necesita proyectar poder naval a larga distancia. En cambio, ha desarrollado capacidades militares terrestres y aéreas más adecuadas para conflictos cercanos a sus fronteras. 7. El futuro de la doctrina naval rusa. Si bien se han debatido en círculos militares rusos la necesidad de construir portaaviones, no parece haber un consenso claro ni la voluntad política o económica para hacerlo. Rusia podría continuar enfocándose en submarinos avanzados, misiles hipersónicos y sistemas de defensa aérea, en lugar de invertir los enormes recursos necesarios para desarrollar portaaviones modernos. En resumen, las razones por las que Rusia no construye más portaaviones se deben a una combinación de factores: la doctrina naval heredada de la Unión Soviética, las limitaciones geográficas, las dificultades económicas, la falta de infraestructura y capacidades tecnológicas, y la visión estratégica moderna que prioriza otros medios de defensa y proyección de poder. Rusia sí tiene acceso al Mar Negro, pero enfrenta varias restricciones y desafíos geopolíticos que complican su presencia y actividades navales en la región. Estas dificultades se derivan principalmente de la Convención de Montreux, las tensiones con los países vecinos y la dinámica de conflictos actuales, como la guerra en Ucrania. A continuación se presenta un análisis detallado de estos factores y cómo limitan la actividad de Rusia en el Mar Negro. 1. Convención de Montreux, 1936. El acceso al Mar Negro está regulado por la Convención de Montreux, un tratado internacional firmado en 1936, que otorga a Turquía el control sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, las dos únicas rutas marítimas que conectan el Mar Negro con el Mar Mediterráneo y, por extensión, con los océanos del mundo. Restricciones a países no ribereños. Uno de los principales puntos de la Convención es que establece limitaciones a los barcos de guerra de países que no tienen costas en el Mar Negro, no ribereños. Estos buques no pueden permanecer más de 21 días en el Mar Negro, y hay restricciones sobre el tonelaje total que pueden desplegarse simultáneamente. Aunque estas limitaciones no afectan directamente a Rusia, porque es un país ribereño, restringen el acceso de fuerzas navales de la OTAN, lo que es relevante en el contexto de las tensiones en la región. Papel de Turquía. Turquía, que es miembro de la OTAN, tiene la capacidad de cerrar los estrechos a los barcos militares durante los tiempos de guerra o si se siente amenazada. Esto significa que, aunque Rusia puede acceder al Mar Negro desde su base en Sebastopol, ubicada en Crimea, anexada por Rusia en 2014, si la situación geopolítica se agrava, Turquía podría restringir el tránsito de buques rusos desde el Mar Negro al Mediterráneo o viceversa. Estado de guerra. La Convención también permite a Turquía restringir el paso de barcos de guerra si Turquía está en guerra o considera que está bajo amenaza. Si bien esta cláusula no se ha activado en tiempos recientes, es un posible escenario que podría limitar las operaciones navales rusas en el futuro. 2. Anexión de Crimea y tensiones internacionales. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 es un factor clave en las complicaciones que enfrenta Rusia en el Mar Negro. Reacciones internacionales. La anexión de Crimea fue condenada por la comunidad internacional, y muchos países, incluidos los miembros de la OTAN, consideran Crimea como territorio ucraniano ocupado. Esta situación ha generado sanciones contra Rusia y ha aumentado las tensiones en el Mar Negro, con despliegues navales más frecuentes de la OTAN en la región. Aislamiento diplomático. Los países vecinos del Mar Negro, como Ucrania, Georgia y Bulgaria, ven la creciente militarización rusa de Crimea y del Mar Negro como una amenaza. Esto ha generado una mayor cooperación entre estos países y la OTAN, lo que ha dificultado las operaciones de Rusia en la región. Ucrania, en particular, ha restringido el acceso ruso a ciertas áreas de su mar territorial,
lo que complica los movimientos de las fuerzas rusas en el Mar Negro. 3. Guerra en Ucrania. 2022. Presente. La invasión rusa de Ucrania en 2022 hectáreas transformado significativamente la situación en el Mar Negro, restringiendo aún más las actividades de Rusia en la región. Bloqueo naval y enfrentamientos. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha utilizado el Mar Negro para bloquear los puertos ucranianos, como Odessa. Sin embargo, la guerra ha creado una situación volátil en la que las rutas marítimas son inseguras. Ucrania ha lanzado ataques contra buques rusos utilizando drones marítimos y misiles, lo que ha limitado la capacidad de Rusia para operar libremente en ciertas áreas del Mar Negro. Minas y obstáculos marítimos. Las fuerzas rusas y ucranianas han sembrado minas marinas en diferentes partes del Mar Negro, lo que ha hecho que navegar sea peligroso. Rusia también enfrenta ataques a sus buques de guerra y sus bases navales en Crimea, complicando aún más sus operaciones en la región. Cierre de rutas internacionales. Como parte de la respuesta internacional a la invasión de Ucrania, varios países han sancionado a Rusia y han restringido el uso de sus puertos y aguas. Además, la iniciativa del Corredor de Cereales del Mar Negro, un acuerdo que permitía a los barcos ucranianos transportar grano bajo supervisión internacional, fue bloqueada temporalmente por Rusia, lo que aumentó la presión internacional sobre Moscú. 4. Presencia de la OTAN y alianzas regionales. Aunque Rusia tiene acceso al Mar Negro, enfrenta la creciente presencia de la OTAN en la región y alianzas entre los países ribereños. Fortalecimiento de la OTAN en el Mar Negro. Tras la anexión de Crimea, la OTAN ha aumentado su presencia naval en el Mar Negro, especialmente con buques de guerra de países como Estados Unidos, Reino Unido y Turquía. Aunque la Convención de Montreux limita la duración de la permanencia de estos buques, los ejercicios militares y las patrullas se han intensificado, lo que ejerce presión sobre Rusia. Aliados de la OTAN. 3 de los 6 países que rodean el Mar Negro, Turquía, Bulgaria y Rumanía, son miembros de la OTAN, lo que limita la libertad de acción de Rusia en la región. Estos países han mejorado sus capacidades navales en los últimos años y, junto con el apoyo de la OTAN, representan un contrapeso a la presencia rusa. Ucrania y Georgia. Aunque no son miembros de la OTAN, tanto Ucrania como Georgia han buscado una mayor cooperación con la alianza para contrarrestar la influencia rusa en el Mar Negro. Esta cooperación incluye ejercicios militares conjuntos, lo que reduce aún más el margen de maniobra de Rusia. 5. Infraestructura naval limitada. A pesar de que Rusia tiene acceso al Mar Negro, su infraestructura naval en la región no es tan robusta como la de otras áreas estratégicas, como la Flota del Norte. Base de Sebastopol. La principal base naval de Rusia en el Mar Negro se encuentra en Sebastopol, Crimea. Si bien es una base estratégica, el control ruso de esta región es disputado internacionalmente, lo que genera una situación de incertidumbre a largo plazo. Además, la infraestructura de la base y la capacidad para construir y reparar buques están limitadas en comparación con otras bases navales rusas. Escasez de puertos adecuados. La costa rusa del Mar Negro es relativamente pequeña, y la capacidad de sus puertos, como Novorossiysk, es limitada. Aunque Novorossiysk es una base importante, no tiene la capacidad de albergar una flota naval de gran escala comparable a la de otras potencias navales. 6. Problemas económicos y logísticos. Las sanciones internacionales y los problemas económicos internos de Rusia también han limitado su capacidad para proyectar poder naval en el Mar Negro. Sanciones. Las sanciones impuestas a Rusia tras la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania han afectado su economía y su capacidad para desarrollar y mantener sus fuerzas armadas, incluida su marina. Esto ha reducido los recursos disponibles para modernizar su flota del Mar Negro y mejorar su infraestructura naval. Logística y capacidad operativa. Las operaciones rusas en el Mar Negro están condicionadas por las limitaciones logísticas y las dificultades para coordinar operaciones a gran escala en medio de un conflicto activo en Ucrania. Los ataques a la infraestructura rusa en Crimea, incluidos los ataques ucranianos a bases navales y depósitos de combustible, han complicado aún más las operaciones navales rusas. Conclusión. Rusia sí tiene acceso al Mar Negro, pero enfrenta importantes desafíos geopolíticos, militares y económicos que limitan su capacidad para operar libremente en la región. La Convención de Montreux regula el tránsito naval en los estrechos controlados por Turquía, mientras que las tensiones con Ucrania y otros países ribereños, junto con la presencia de la OTAN, crean un entorno hostil. Además, la guerra en Ucrania ha aumentado las restricciones operativas y la inseguridad en el Mar Negro, complicando aún más la situación para Rusia.